Hoy te enseño a preparar mi postre favorito, la torta tres leches con dos preciosas opciones de decoración. Hola mi gente, no sé cuántas recetas tengo ya en mi canal, tienen que rondar casi las 200. Y si me preguntas cuál es mi postre favorito, yo te tengo que reconocer, sin lugar a dudas, siempre lo digo además, que es este, el pastel o torta tres leches. Es una cosa espectacular. Es de esos pasteles que una vez que lo pruebas no puedes parar de comer. Hazlo en casa porque es súper sencillo, si no lo has probado nunca te va a alucinar. Si vienes de Latinoamérica, seguro que ya lo has tomado muchísimas veces y estás de acuerdo conmigo en que es una auténtica pasada. Y además te enseño dos formas de decorarlo. Bien, con un merengue suizo tostadito que queda buenísimo, o si no, con un poquito de nata montada y un glaseado de caramelo con un dibujito que queda precioso. Vamos al lío. Y comienzo como siempre mostrándote los ingredientes. Ya sabes que puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, y también te los he dejado en la descripción. Vamos a comenzar con el bizcocho. Para ello vamos a separar 3 yemas de sus 3 claras y añadimos a las yemas 30 gramos de azúcar. Es muy importante que los huevos estén a temperatura ambiente, puesto que van a montar mucho más fácil. Ponemos el accesorio de globo o varilla y dejamos que monte hasta que alcancemos el punto de letra. Esto es que cuando levantemos el globo veamos que se mantiene un poquito la forma, como si quisiéramos escribir. Ahí va, perfecto. Ahora lo lavamos todo bien, reservamos la mezcla anterior y vamos a montar un merengue con las 3 claras y una pizca de sal. Y cuando veas que empiezan a espumar, vas a ir añadiendo su azúcar, 80 gramos de azúcar. Y vamos a hacer un merengue de picos suaves. Esto es lo justo para que se formen estos piquitos blandos. Y vamos a mezclar la mezcla de yemas con las claras. Añadimos un poquito de vainilla, que siempre le va a dar un puntito muy rico, aunque es opcional. Y una vez integrado todo, le tamizamos encima 70 gramos de harina normal de trigo y vamos envolviendo lentamente para no perder mucho aire. Ten cuidado que la harina a veces se queda en el fondo, asegúrate que está bien integrada toda. Y yo utilizo este molde de 20 por 20 centímetros que he engrasado con un poquito de spray desmoldante, también puedes usar aceite de girasol o mantequilla, y vamos a verter la mezcla dentro. Vamos a hornear nuestro bizcocho en horno precalentado a 170 grados durante unos 20 minutos o hasta que cuando introduzcas un palito de brocheta salga limpia. Y mientras que nuestro bizcocho se está horneando, vamos a preparar el baño tres leches. Este baño es el protagonista absoluto de este postre y lo que lo hace tan especial. Vamos a necesitar 280 gramos de nata, 310 gramos de leche evaporada y 280 gramos de leche condensada. Y lo único que tenemos que hacer es mezclar las 3 leches así, en frío, tal cual, en un recipiente. Removemos bien para que queden bien integradas. Y acabo de sacar mi bizcocho del horno. He comprobado con un palito de brocheta que sale limpio, con lo cual está cocido perfectamente. Y así en caliente, es muy importante que lo hagas en caliente para que absorba bien el baño. Vas a ir introduciendo un tenedor y desgarrando así un poquito para que el baño penetre bien dentro del bizcocho calentito. Ahora vierte el baño de 3 leches y fíjate cómo lo va absorbiendo. ¡Wow! Esto es una auténtica delicia. Viértelo todo, ¿eh? No creas que es mucho líquido, que es así. Luego se absorberá y quedará un bizcocho, bueno, el más jugoso que habrás probado en tu vida. Ahí va. Bueno, ha desaparecido nuestro bizcocho. Pues vamos a filmarlo y ahora toca esperar. Hay que esperar toda la noche. Es muy importante, bueno, no hace falta que sea de noche. Tienes que dejarlo reposar durante 8 horas como mínimo hasta el día siguiente. Yo preparo el bizcocho siempre por la noche y por la mañana lo decoro. Fíjate que al día siguiente el bizcocho que desapareció en las 3 leches ha vuelto a resurgir. Y como te he prometido, voy a enseñarte a decorarlo de 2 formas diferentes. La primera terminación es con un merengue suizo, que queda buenísimo. El merengue suizo se hace al baño María.
Entonces toma una cacerola con agua, ponla a hervir y encima otro recipiente con las claras, el azúcar y la pizca de sal. Y remueve un poquito para integrar. Ahora mismo no estamos montando el merengue todavía. Lo importante del merengue suizo es que cueza, pero no puede superar los 60 grados, ¿ok? Tiene que quedarse justo ahí, 58, 59. Ahora sí, retíralo del fuego y lo ponemos en la máquina para batirlo. ¿Que no tienes un termómetro de cocina? No te preocupes, te lo dejo en la descripción. Pero oye, es súper barato y es un elemento súper importante en repostería. Bueno, lo he puesto a montar a velocidad media, ¿vale? Tiene que enfriarse poco a poco y déjalo como unos 10 minutos montando hasta que te quede así. Ese es el punto. Cuando haga picos que no se deformen. Ahora voy a empezar a decorar. Para ello he utilizado una manga pastelera, una boquilla de estrella y en primer lugar voy a cubrir la superficie de todo el bizcocho para que no se vea. Y una vez que tengo cubierto todo el bizcocho, le voy a hacer una decoración con unas rosetas muy chulas. Ahí va, vamos haciendo una al lado de otra. Fíjate la consistencia tan buena que tiene este merengue, porque no es un merengue crudo. ¿Que quieres hacer un merengue francés en crudo? Pues hazlo. No te va a quedar igual que este, de brillante y de bonito, pero oye, que está muy rico también, ¿vale? Aquí hay solución para todo. Otra opción de presentarlo es directamente alisar el merengue con una espátula y que te quede una superficie lisa y luego al corte también queda muy bonito. Pero es que esta decoración de rosas a mí me gusta mucho. Vale, y ahora voy a cubrir lo que queda con unos copetitos. Ya tenemos listo nuestro pastel. Ahora tienes dos opciones. O bien toma un poquito de canela en polvo con un colador y espolvorea un poquito, que queda buenísimo, o bien sopletéalo para darle ese aroma tostadito que está delicioso. Y esta es la opción que yo he tomado. Mira qué bonitas quedan las rosas cuando le das ya con el soplete. Bueno, y la segunda opción de decoración que te quería enseñar hoy es con una capa de nata montada y un glaseado de caramelo que queda precioso, con unas líneas hechas con leche condensada muy bonitas. Y comenzamos elaborando una nata montada normal con 200 gramos de nata bien fría y 20 gramos de azúcar glass. Si no tienes azúcar glass también puedes usar azúcar normal. Vamos a dejar que monte bien y ya la tienes lista. Vamos a utilizar esta nata montada para cubrir nuestro bizcocho tres leches y le vamos a poner una capita bien generosa. Ahora vas a extenderla bien con una espátula para que quede bien lisita, porque vamos a poner encima la capa del glaseado de caramelo. Y va a ser el complemento perfecto. Lo reservamos y hacer un glaseado de caramelo, guárdate esta receta porque es fantástica. Necesitas 20 gramos de maicena o harina fina de maíz y 200 mililitros de agua. Vas a ir mezclando el agua poco a poco para disolver los grumos. Y por otro lado, haz un caramelo en seco sin agua con 125 gramos de azúcar. Deja que vaya caramelizando lentamente hasta obtener un caramelo rubio. Cuidado que no se te queme, que si no amarga. Y una vez esté hecho, mucho cuidado ahora que suelta mucho vapor. Ve volcando poquito a poco, no te vayas a quemar, el líquido sobre el caramelo. Termina de integrarlo bien con varilla y te va a quedar una especie de gel de caramelo. Tiene un aspecto transparente y buenísimo. Ahora vamos a colarlo para eliminar posibles trocitos de caramelo y ya lo tenemos listo. Ahora tienes que dejar que temple a temperatura ambiente porque vamos a verterlo sobre la nata montada y no queremos que se nos licúe. Y una vez que lo tengas ya a temperatura ambiente, lo vas a volcar sobre tu pastel frío. ¡Guau, qué pinta más bonita tiene! Ahora ve moviendo el molde para que se reparta bien la capa y vamos a hacer unas líneas con un poco de leche condensada que he reservado, de la que utilicé para hacer el baño tres leches. Vamos haciendo unas líneas que estén todas más o menos a la misma distancia
Y ahora con un palito de brocheta vamos a hacer el dibujo. Fíjate qué chulo queda. Primero para abajo, luego para arriba. Ahora para abajo. Si ves que te tiembla mucho el pulso, un truco es sujetarte la mano con la que estás escribiendo con la otra. Y así te resultará mucho más fácil. Y ya lo tienes listo, mira qué bonito queda. Ya solo me queda agradecerte que hayas elegido mi receta. Espero que lo prepares en casa y que se convierta en tu favorito, al igual que es el mío. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.